¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa especial sobre el coronavirus. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un hombre que decide día a día junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador las acciones de este país, de México, para enfrentar el coronavirus. Científico, investigador, médico de larga carrera, es el doctor Jorge Alcocer, quien es el secretario de Salud de México. Le damos las gracias, doctor. Sabemos que usted tiene una agenda muy apretada y que ha hecho un huequito para estar con Telesur, así que se lo agradecemos doblemente, sobre todo en estos momentos de pandemia. Y bueno, sabemos que usted es un hombre de pocas palabras, pero de acciones contundentes. Lo hemos visto. Cuando empezó el gobierno de López Obrador, usted propuso el primer modelo post-neoliberal de la salud, que ponía a la prevención en el eje central. Esto significó para México, después de 36 años de políticas neoliberales, un viraje muy profundo. ¿Por qué se hizo necesario ese viraje, doctor Alcocer? Bueno, en principio agradezco la atención que tiene Telesur para escuchar algunos puntos de vista, algunas partes de la experiencia en esta situación. 40 y tantos años trabajando como médico, como investigador, como profesor en instancias públicas del país, con algún tiempo también en la Universidad de Londres para consolidar parte de mi formación médica, profesional, repito, y científica, que estuvo o ha estado siempre bajo los caminos de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde he estado todo este tiempo. Viene una situación que pues a través de este tiempo yo fui integrando, uniendo piezas, y señalaba yo mucho hacia adentro, porque pienso que para poder actuar hay que conocer, y pues yo me empecé a integrar no solo al dar atención médica, a cumplir con este derecho, sino también a conocer el origen de las enfermedades. Y me encontré muy pronto que el origen de las enfermedades estaban en su condición social de un país que no ha logrado sus metas dentro del desarrollo social como tal, y que no gozaba del derecho constitucional que tenemos, el derecho a la salud. Y como piezas de diagnóstico, ya que soy médico, pues tengo que llegar a un diagnóstico. Veía huecos muy fundamentales que en las últimas 4 décadas no se habían logrado como lo han logrado muchos otros países, y estos estaban obviamente en lo más general, en la universalidad de la salud, que no está todavía vigente, aunque está fundamentada en nuestra Constitución, la equidad como tal, y desde luego un camino que se ha llevado durante mucho tiempo hacia la medicina curativa, la medicina medicalizada, como se dice, donde los factores sociales se hicieron a un lado. Contribuyó a esto desde luego el gran progreso técnico-científico, que es indudable en todo el mundo. En ese contexto, nosotros empezamos a trabajar por revertirlo, por hacer cambios, de reorientar nuestro sistema de salud, que es todavía fragmentado, que es todavía dividido en varias instancias, y que desde luego ha sido manejado por un camino de descuido en el objetivo central de atender a todos los mexicanos. En eso tenemos desde luego una parte que tiene seguridad social, que conduce el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ISSSTE, que se encarga de lo mismo, pero en los trabajadores del Estado. Pero el resto, que está mayor al 50% de la población, 60 millones de mexicanos, no tienen esa seguridad social. Y a través de estas visitas empezamos a no solo el diagnóstico, sino a enfrentar carencias de todo tipo, carencias estructurales en hospitales abandonados, carencias de la formación de profesionales. Hicimos un diagnóstico bien apoyado en instancias de todo tipo, de que en ese momento, el año pasado, teníamos un déficit de 200,000 trabajadores de la salud, trabajadores profesionales.
bien sustentado, dentro de lo cual los médicos generales era un déficit de más de 120,000, 123,000 y 70,000 o algo así parecido para completar los 200,000 de especialistas. Esto más 300,000 enfermeras. Entonces estábamos trabajando en esto y llega enero y tenemos la visita de un coronavirus. Un nuevo atacante, como se le llama. Es un nuevo atacante que ya teníamos 2 avisos en 2002, en 2012, a través de la manifestación de la enfermedad del Medio Oriente y de la enfermedad respiratoria grave. Pero no había este coronavirus de los 7 que conocemos desde hace 80 años, porque no son nuevos. Desde hace 80 años más o menos se conoce la existencia de esta familia de virus que forman parte de la biodiversidad que vive el mundo. Este integrante ya fortalecido, porque los virus también fortalecen en su devenir sus ataques, logró lo que tal vez era no avisado más que por los 2 antecedentes, y ahora se convirtió en un arma mortal, una acción que es parte de esa biodiversidad y que nos llama rápidamente a los estudiosos de la biología a recordar a Darwin, que como selección natural él dejó las bases de este camino que tiene la humanidad. Llega la pandemia y bueno, empiezan a tomar ustedes las medidas, pero hay quienes dicen que empezaron tarde. Usted como médico y como cabeza del sector salud, ¿cree usted que actuaron a tiempo? Sí, llegamos a tiempo. Desde antes, un mes antes de que sucediera el primer caso de infección en México, ya teníamos puestas las bases. Desde enero empezamos a poner en práctica la experiencia, y ahí la experiencia es derivada no únicamente, pero sí en forma importante a través de la experiencia del virus de la influenza, que nos ha llevado a fortalecer un sistema epidemiológico muy importante, muy organizado, y que en este momento nosotros lo echamos a andar, y rápidamente, lo primero, se informó a la población. Eso es clave, no y se informó nada. Y se sigue informando hoy en día con claridad, sin esconder nada. Las acciones se tomaron en base a lo que opinan los técnicos, los médicos, los epidemiólogos, la gente que conoce el tema. Y con mucha prestancia el presidente se hizo a un lado y dijo lo que ustedes digan. ¿México está preparado para que haya un crecimiento exponencial de casos? Hicimos el primer censo de cuántos hospitales teníamos con terapia intensiva. 2,000. Entonces después se fue analizando, no, pues aquí podría ser 3,000, 4,000. Y hoy contamos con más de 12,000 distribuidos, porque no todo está en la Ciudad de México, distribuidos en el territorio. Y a la par también está preparado la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional y de la Marina para precisamente sumar, porque tienen ellos toda su escuela, todo su personal médico, hospitales, para sumarse a esta tarea y esta necesidad, nuevamente decir, que nos ennoblece el estar al tanto y trabajar hasta donde se pueda en atención a esto. Y para eso ya la estructura de las camas convertibles están precisamente ubicándose en áreas donde tiene más presencia una institución. Por ejemplo, el DN3, o sea, la Secretaría de la Defensa y todo su personal, y las camas que va a convertir y que ya tiene completamente, algunas todavía está por llegar en estos últimos vuelos, los ventiladores requeridos, van a tener una presencia mayor en ciertas regiones donde tiene esta necesidad, y otras, desde luego, en las áreas urbanas. Tenemos Puebla, que está en unos días sumando más casos, y en otros está más tranquilo. Esto es muy dinámico. Este virus es estacional, o estos virus son estacionales, y hay varios estudios para las otras componentes de los coronavirus, y en este caso precisamente no es un elemento central, pero sí ayuda, complementa los efectos de que el virus, a medida que hay más calor,
no es que que se muera, pero su presencia y su desarrollo pues en los lugares donde se encuentra, desde luego en los pulmones y todo eso, disminuye. Y hay estudios hechos por China de proyección hacia adelante y prevén en mapas muy claramente definidos que para julio tenemos prácticamente en México solo zonas, pues algunas comunidades, pero no ya el panorama que hoy nos ocupa, donde están la península de Baja California, parte de la de Yucatán, Sinaloa, la Ciudad de México como tal, la zona conurbada, y Puebla como los más importantes en número de casos, junto con Tabasco. Hay quejas, reclamos, preocupaciones, como le querramos llamar, de que no hay suficiente material para proteger a los médicos, a las enfermeras, todo lo que es el personal de salud. Han llegado varios vuelos de China, han hecho negociaciones con varios países. ¿Qué le dice a estos médicos que se han quejado? Porque también ha fallecido, se han enfermado personal de la salud. ¿Qué le dice usted hoy a esos médicos? ¿Habrá suficiente material y cuándo? Todos deben tener mi reconocimiento, pero además la seguridad de que estamos buscando la protección. Sí ha habido quejas malentendidas porque hubo un regalo, un donativo de equipos de protección, pero eran de un material delgado, para no entrar en detalles. Y fueron enviados, y está la constancia, afortunadamente, fueron enviados con ahí señalan, con la advertencia que eran para ser usados en la primera, no frente al paciente, sino hay trabajadores de todo tipo que tienen que salir dentro del mismo hospital y se tienen que proteger. Claro. Después llegó uno de los 4 vuelos que han sido una constante con China. Con China, y algunos de ellos, pero desafortunadamente aprovechan algunos ejemplos para hacerlo general. Algunos de ellos no quedaron adecuadamente al tamaño de la cabeza. Sí tenían ese problema y se está resolviendo. Y los demás que están por llegar, pues son millones de piezas para cubrir todo esto. Y ahí nuevamente vino el ingenio, inclusive el ingenio mexicano. La capacidad científica del mexicano es notable. Tenemos muchos. ¿Cómo salieron ahora rápidamente con así muchos, un número importante que está desarrollando, que ya tenemos un ventilador hecho en México, lo vamos a tener pronto, y resuelve un problema. ¿Por qué? Porque la única ciencia de valor es la que resuelve problemas. Además de las consecuencias de tener una relación internacional sana. Doctor, hay un tema importantísimo de las tantas críticas que ha recibido el gobierno de México, es esta confusión que se ha creado por parte de algunos gobiernos estatales sobre la necesidad de hacer pruebas rápidas. La OPS no tiene avalada ninguna prueba rápida. México está haciendo las llamadas pruebas PCR. Explíqueme usted por qué las pruebas rápidas son de alto riesgo. Mire, primero son pruebas diferentes, ¿sí? Una prueba rápida, lo que mayoritariamente mide es la producción de anticuerpos. La enfermedad del virus no necesariamente se refleja en la producción de anticuerpos. Hay células de otros linfocitos que se encargan de la respuesta inmune ante un virus que no producen anticuerpos. Entonces, esto es de un proceso de 21 días. Tiene que pasar 21 días para que empiece a aparecer el anticuerpo. IgG, IgM, son inmunoglobulinas. Pero eso es diferente al detectar que el virus que está produciendo síntomas, porque el virus desde que llega, es tremendo ese virus, así le pongo ese nombre. Es un virus ya muy sofisticado, porque en su evolución ha tenido que ser así para subsistir. Ha ido mutando y mutando y es muy No fuerte. tanto el número, pero sí la mutación más importante fue que ese virus pudiera ser transmitido al hombre. Antes no, era de animal a animal, están los camellos, estos roedores tan bonitos que se ven, y desde luego pues los murciélagos.
y por décadas logró con mutaciones hasta ahora, no sabemos si la mutación fue ya después de comer la carne de los que lo reservaban, ajá, como es la costumbre en China, o fue dentro del organismo del humano. Muy importante. Pero la detección de estos anticuerpos no va a dar resultado para decir, tengo yo el virus, lo tengo, ¿no? Y puede tenerlo Las todavía. Pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, esa es una. Pero la otra, la identificación en el proceso, cuando se tiene síntomas y está con fiebre, en ese proceso de 7, 10 días o hasta 14 días, en esos días es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nos permite precisamente tomar en la primera escenario las medidas de contención para que la enfermedad va a seguir, el contagio del virus va a seguir, pero sí lo podemos acotar para que no se extienda. Ese es el objetivo. Así se hace, cosa que no lo toman en cuenta, un muestreo científico, la visión centinela, y por lo tanto tenemos la posibilidad de ubicar cómo está progresando la enfermedad, y el que tiene síntomas le hacemos luego la prueba. Quiere decir que México, las pruebas que está haciendo no son pruebas rápidas, sino son pruebas, las llamadas PCR. Sí, PCR. Y además quiere decir que México cuenta con suficientes pruebas. Se le dio y se les darán los insumos a todos los laboratorios en los 40 sitios que se tienen, o más de 40, para poderlas hacer. Y con una calidad indiscutible. Ahí no hay falsos negativos, o eso no es. Lo mismo que con el cubrebocas. A ver, doctor, vayamos por paso. ¿El cubrebocas en la calle sí se debe usar? Cuando va uno por necesidad al supermercado o a algún lugar donde hay más gente, o en el transporte, pues sí hay que usar. Eso no solo da tranquilidad, sino en ese momento, pues si pasa alguien con el virus o que no sabemos, no lo conocemos, tenemos esa protección. Esta situación del coronavirus, ¿qué tanto va a afectar el proyecto de salud del presidente López Obrador, en el que usted ha tenido una importante intervención, justo a lo que se refería, esto de retomar la tutela del Estado y dejar el mercado atrás? Desde luego el presidente ha dado las bases con perspectiva. Es no solo dirigir a un país, sino tener hacia adelante la visión de un estadista, donde ha fortalecido los programas sociales. Ha logrado, y esto no solo desde luego, sino a través de las instancias legislativas, el que esto sea un derecho, y aparece en nuestra Constitución, para que se pueda darle al menos al 60-70% de la población una entrada a una ayuda, a un apoyo, a un programa de tipo social. Esta es la fortaleza mayor que nos hace ver que no nos deja tampoco desprotegidos desde el punto de vista económico para la población. Cierto es que los efectos sumados a los 36 petróleo, años, ¿no? A lo del petróleo. Y esto, pues obviamente han puesto en jaque, esto lo digo como toda partida de ajedrez, pues hay un jaque, pero no mate, ¿sí? Y no va a haber mate. No va a haber mate. Se va a garantizar la salud, se va a fortalecer. La cuarta transformación tiene bases históricas, necesidades de ya, y se va a lograr. Ahora con un reto extra de una situación pasajera, pero que sí repercute, no hay que decirlo, en la economía. La justicia social tiene que ser el eje también de este nuevo concepto, de este nuevo programa. Yo me atrevo a señalar que de lograrse dejaría un ejemplo regional o un ejemplo mundial de que ante la adversidad se puede sacar adelante problemas y acciones que ahora sí a nosotros nos llevará a tener y a mantenernos con el gusto, con el orgullo de estar contribuyendo a esto. Antes los gobiernos, cuando había una crisis económica, recortaban los programas sociales.
en este gobierno, ¿se van a recortar programas sociales? Ninguno. ¿Programas de la salud? ¿No? Y ya que dice que antes se hacían cosas muy diferentes para no calificarlas. Uno, se pedía rápidamente endeudarnos, ¿no? Pues rápidamente préstamos, y con los préstamos pues seguían las cosas igual. Dos, recortes en acciones, pero no eran más que los que ellos consideraban y que desde luego pues no eran suficientes más que para seguir en su mismo camino. Tampoco impuestos, porque rápidamente pues ahora que vamos a tener, que ya en diciembre va a seguir siendo una realidad el programa prioritario de medicamentos y atención gratuita en nuestro país, de la gratuidad. A través del INSABI. A través del instituto, y desde luego que él se va a encargar, el Instituto de Salud para el Bienestar, que se va a encargar de la población sin protección social. Un ejemplo es que para todo el desarrollo del Instituto de Salud para el Bienestar, tomando inclusive todo el presupuesto que venía del extinto Seguro Popular, además se apartó y se puso como inversión 40,000 millones de pesos, lo cual tampoco tiene límite. Estamos desde luego parte de ese dinero ya empleándolo en esta emergencia transitoria que es la del COVID, pero tenemos la seguridad de que si es necesario, el presidente dijo, no hay límite en cuanto a inversión económica para la salud. No va a haber un solo centavo mal empleado. Termino con otra tarea complicada, pero que ya se está poniendo en la práctica debido precisamente al coronavirus, que es la integración IMSS, ISSSTE, Pemex y desde luego los sistemas estatales de salud. Todo esta integración de enfrentar la pandemia. En esto está precisamente motivado por ello, pero no lo vamos a quedar. Nos vamos a quedar esa acción. Hemos firmado inclusive varios convenios de interacción ya prácticos de intercambio de servicios. Es un fuerte andamiaje. Que esto es complicado, pero está la gente jalando bien. Ante una crisis siempre hay que salir fortalecidos. ¿Qué podemos decir del coronavirus? Nos está dejando... ¿Una lección? Varias lecciones. ¿Cuáles, doctor? Primero, la importancia de la salud. La salud es algo que nosotros tenemos que valorar, no solo hasta que perdemos, la perdemos, no solo hasta que... Segundo, que en ejemplos como esta llegada de este coronavirus no se resuelve en los hospitales. En los hospitales que hemos comentado que tengan terapia intensiva porque afecta principalmente los pulmones, se resuelven los casos últimos, que son pocos afortunadamente comparado con otras enfermedades. Esto se resuelve en la comunidad, se resuelve en la familia. Ahí en la familia, en el confinamiento, entre comillas, no obligatorio, sino llamando a la disciplina y a la gran característica de las gentes de la humanidad, de ser solidarios, de tener fraternidad, ahí se resuelve. Usted ha dicho que la población mexicana ha jugado un papel decisivo. ¿Qué le recomienda a esa población mexicana que lo está escuchando hoy y al mundo entero? Porque son las mismas recomendaciones. Sí, para efectivamente. todos. Lo primero es señalar con realidad que vamos bien, que México está preparado, que México ha depositado en su personal médico, al cual aprovecho para felicitarlo una vez más. Apoyémoslos. Evitemos algunas situaciones que se derivan desde mi punto de vista de la tensión, de la angustia, de entre comillas el hartazgo de estar en la incertidumbre que provoca y desde luego hacen blanco de esas situaciones negativas a los médicos, como si ellos fueran los conductores de la enfermedad. Lo segundo es agradecerles su solidaridad a los mexicanos porque no están viendo para ellos, están viendo para todos, están haciendo para todos lo que deben hacer, las medidas de higiene que no son para el coronavirus, es para toda la vida. Estamos aprendiendo que toda la vida tenemos necesidad de estas medidas de higiene y cuando viene una infección
las recomendaciones de distanciarnos son importantes, de no salir ante la incertidumbre de que podemos recibir o propagar algún virus que no tenemos, de quedarnos en casa, cuidando a los adultos mayores, a nuestras familias, mujeres embarazadas y desde luego aquellos que desafortunadamente en nuestro país tienen con mucha frecuencia diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y desde luego obesidad también como parte de este escenario que seguro vamos y seguimos tratando, además de lo que nos demanda la infección del SARS-CoV-2, porque vamos a salir pronto. Podemos vencer al virus. Lo vamos a vencer. En una población de 127 millones de mexicanos, definitivamente son muchísimos los retos por delante que tiene usted como secretario de Salud y todo el Consejo de Salubridad que usted opera y el presidente López Obrador. Agradezco este espacio que nos ha ofrecido a Telesur, este tiempo maravilloso de usted. Gracias. Y bueno, nos despedimos con las recomendaciones del doctor Alcocer de lavarse la mano, mantener la sana distancia y, lo más posible, quedarse en casa. Regresamos a estudios. Hasta pronto.